Esta presentación se enfoca en la clase 12 de la materia Ingeniería de Requerimientos 1 de enero de 2025, dentro del eje de análisis y definición de requerimientos. Se abordará la herramienta Scope Canvas como recurso visual para alinear objetivos de negocio con necesidades de usuarios, junto con los elementos que permiten configurar los alcances de un proyecto. La intención es profundizar en los conceptos de propósito, necesidades, motivadores, objetivos, acciones, impacto y métricas, ofreciendo ejemplos concretos para ilustrar buenas y malas aplicaciones prácticas. A lo largo de este recorrido se retomarán experiencias trabajadas en clases anteriores, buscando vincular el enfoque Lean UX y sus fases de ideación y validación con la estructuración formal de los requerimientos. Este panorama brinda un contexto que facilita ver la utilidad de cada sección del Scope Canvas. Además, se reflexionará sobre cómo emplear estos elementos para diseñar proyectos efectivos y sostenibles, considerando los distintos actores involucrados. En el marco de Ingeniería de Requerimientos 1 de enero de 2025, cada clase aporta una visión aprovechable para la construcción de soluciones orientadas a las necesidades del cliente y del negocio. La clase 12 profundiza en el uso de Scope Canvas como una práctica clave que consolida resultados parciales de análisis realizados en etapas previas. En las clases anteriores se han revisado métodos de descubrimiento y validación de requerimientos, así como la relevancia de identificar posibles restricciones técnicas y oportunidades de negocio. Al asimilar el Scope Canvas, se comprende cómo las metas organizacionales se relacionan directamente con las necesidades de los usuarios. Se introducen componentes como motivadores, métricas e impacto, esenciales para medir la eficacia de un proyecto. De esta manera, el contenido de esta sesión se articula con la base conceptual previa, facilitando una aproximación integral a la definición de requerimientos en un entorno real. El Scope Canvas es una herramienta visual procedente del enfoque Lean UX y permite delinear la columna vertebral de un proyecto. Ayuda a exponer, de forma sencilla y centralizada, los elementos esenciales que conectan los objetivos del negocio con las necesidades de los usuarios. Este lienzo define varios componentes que, en conjunto, clarifican las metas y el horizonte del proyecto, así como los indicadores que evaluarán su desempeño. Se emplea frecuentemente con dinámicas grupales y adhesivos en talleres de ideación, para fomentar la participación de diferentes áreas. Uno de los grandes beneficios del Scope Canvas es alinear las perspectivas de Product Owners, diseñadores, desarrolladores y stakeholders en general, en torno a una visión compartida. Se establecen puntos claros de atención, como el propósito, las necesidades, los motivadores y otros aspectos que se cubrirán en las próximas secciones, contribuyendo a una visión global y estructurada. Lean UX busca combinar la iteración constante típica del desarrollo ágil con la atención centrada en la experiencia de usuario y la validación temprana de hipótesis. El Scope Canvas calza perfectamente en este modelo porque otorga una visión holística del proyecto, desde el porqué, propósito y necesidades, hasta los indicadores de éxito, métricas. En la práctica, al comenzar un nuevo proyecto o producto, se convoca a los equipos para llenar el lienzo, discutiendo abiertamente sus objetivos y las expectativas de los usuarios. Con esto se reduce el riesgo de malentendidos o desvíos, pues todos conocen las prioridades antes de iniciar un desarrollo detallado. Además, la naturaleza versátil del Scope Canvas permite adaptaciones según cambien ciertas condiciones de mercado o surjan nuevos enfoques durante la iteración. De esta forma, Lean UX y Scope Canvas se refuerzan mutuamente y promueven la mejora continua. La aplicación del Scope Canvas se ve enriquecida cuando se siguen ciertos lineamientos que promueven la colaboración y la claridad. Se recomienda usar post-its para anotar ideas de manera sintética y visible, permitiendo la reubicación de conceptos durante la sesión. Asimismo, se sugiere ser lo más simple y breve posible al momento de redactar. Se busca claridad antes que sofisticación. La regla de debatir sin juzgar fomenta la exploración abierta de ideas, dando espacio a posibles hipótesis antes de entrar en criterios de selección. Es vital tolerar el caos inicial puesto que la convergencia emergente surge de la discusión activa. Se aconseja limitar la sesión a 2 horas para mantener la concentración y no agotar a los participantes. Un equipo demasiado grande dificulta la dinámica, por ello el máximo sugerido es de 15 personas, asegurando la calidad de la interacción y la productividad. El propósito en el Scope Canvas responde a la pregunta fundamental de por qué el equipo emprende este proyecto. No se trata solo de un objetivo comercial, sino de un ideal compartido que beneficia a la organización y a sus usuarios simultáneamente. Un buen propósito inspira y crea un sentido de trascendencia, algo que invite a la ambición y despierte entusiasmo. Cuando se declara un propósito,
Se busca que sea una referencia constante para tomar decisiones, así como para alinear el rumbo de todas las acciones y evaluaciones. Ejemplos adecuados incluyen iniciativas que promuevan la eficiencia energética, la integración social o el acceso rápido a información valiosa. Por el contrario, propósitos que carecen de significación global o se enfocan únicamente en intereses personales resultan menos motivadores. La clave está en diseñar un propósito que sea lo bastante amplio para alimentar la visión, sin perder su aplicabilidad. Un propósito genuino se sustenta en la convicción de mejorar algo en la vida de las personas, más allá de la simple ganancia económica. Buenos ejemplos suelen apelar a ideas globales, conectar a todo el mundo en tiempo real o organizar la información para hacerla accesible. Estas formulaciones suelen aludir a un valor compartido que inspira tanto al equipo como al público objetivo. Malos ejemplos de propósito reflejan deseos superficiales o egoístas, hacerme millonario o seguir mi pasión. Si bien persiguen metas personales, no generan un sentido de importancia para los usuarios ni para la sociedad. En el escenario organizacional, un propósito vacío podría ser posicionar la empresa como líder innovadora, sin detallar cómo se impactará positivamente a la comunidad. En síntesis, la redacción del propósito marca la calidad de la iniciativa y orienta la dirección del proyecto. Las necesidades abarcan problemas, deseos u oportunidades que los usuarios enfrentan y que pueden ser atendidas por una solución innovadora. Se deben describir de manera desprovista de propuestas técnicas, centrándose en las dificultades o expectativas genuinas del segmento de usuarios. Un error común es incluir la solución misma dentro de la necesidad, lo que limita la exploración creativa. Es preferible enunciarlo como un dolor o carencia real, reducir costos de logística o evitar traslados innecesarios a ventanillas. Identificar múltiples necesidades en proyectos multisector es esencial. Por ejemplo, un portal de empleos debe cubrir tanto la búsqueda de talento por parte de empresas como la búsqueda de ofertas para los profesionales. El reconocimiento acertado de estas necesidades iniciales guiará la posterior definición de funciones y características del producto, respaldando la alineación con el propósito y garantizando la relevancia para el usuario. Los buenos ejemplos de necesidades reflejan situaciones concretas. Sacar un certificado legal sin acudir en persona a las oficinas o pagar facturas en línea desde cualquier dispositivo ilustran claramente un valor agregado para el usuario y no adelantan la forma de la solución. Por su parte, declararlas como pagar cuentas con nuestra app se considera inadecuado, pues ya implica la forma de implementar la necesidad y no deja espacio para explorar múltiples alternativas. Otro caso es conocer nuevas personas frente a conocer personas online a través de una plataforma gamificada, donde el segundo se adentra en la solución. Definir adecuadamente las necesidades permite descubrir oportunidades de innovación, a la par que asegura relevancia y viabilidad. Además, sirve para establecer prioridades y distinguir cuáles carencias generan mayor urgencia para el usuario, lo que influirá en la fijación de objetivos medibles. Los objetivos se refieren a metas específicas del proyecto que benefician al negocio a corto plazo. Buscan responder cuál es la prioridad inmediata y cómo se medirá el éxito inicial de la iniciativa. A diferencia del propósito, estos objetivos son más concretos y cuantificables. Un ejemplo puede ser aumentar en un 20% la base de usuarios activos mensuales o reducir el tiempo de compra en un 50%. De este modo, la organización puede analizar el retorno de la inversión y justificar la continuidad o expansión del proyecto. Un objetivo mal definido tiende a ser ambiguo, como impactar el mercado local o tener una presencia sólida, sin métricas claras. Al diseñar estos objetivos, es fundamental recordar la relación con las necesidades de los usuarios. Los objetivos deben estar alineados con ellos para reforzar la coherencia y evitar escisiones entre la misión interna y las exigencias externas. Redactar objetivos claros y medibles es imprescindible para enfocar el trabajo del equipo y monitorear avances. Un buen objetivo podría consistir en vender $100,000 mensuales o reducir el tráfico de llamadas en un 50%. Son formulaciones útiles, ya que permiten comparar resultados a lo largo del tiempo. De al mismo modo, lograr 1,000 usuarios activos y recurrentes mensuales brinda un parámetro para saber si la adopción del servicio es exitosa. Al declararlos, es esencial comprobar su pertinencia con las necesidades y el propósito estratégico, evitando caer en indicadores sin relevancia real. Cuando los objetivos están bien definidos, facilitan la priorización de esfuerzos, la designación de presupuestos y la evaluación periódica de la implementación. De esta manera, el equipo puede tomar decisiones basadas en datos concretos y demostrar el valor real que la iniciativa aporta al negocio. A veces, los objetivos se formulan de manera amplia, incompleta o demasiado idealista, dificultando su medición y seguimiento.
Ejemplos como mejorar la página web o fortalecer la marca carecen de un indicador que permita evaluar el grado de logro. Sin una métrica, el equipo no puede determinar qué mejoras son necesarias para alcanzar la meta ni cuantificar el avance. Otro error frecuente es apelar solo a aspectos de imagen, como ser reconocidos como líderes sin atar ese reconocimiento a algún indicador tangible, seguimiento de ventas, ingresos, adopción de la plataforma, etc. Al redactar objetivos de negocio, conviene mantener la premisa de que lo que no se mide, no se puede gestionar. Así, la formulación de objetivos concretos y medibles evita la dispersión de esfuerzos y mantiene un rumbo claro en la evolución de la iniciativa. Los motivadores se refieren a las razones por las que un usuario elegiría este producto o servicio para satisfacer sus necesidades. Surgen de la observación de cómo las personas, en su día a día, ya intentan resolver esos problemas o aprovechar las oportunidades mencionadas. Por ejemplo, ofrecer seguridad, ahorro de dinero o sensación de prestigio puede ser un motivador relevante para ciertos segmentos de usuarios. Estos factores deben estar conectados directamente con los dolores detectados. Una propuesta que prometa personalización o solidaridad como valor agregado puede resultar intangible si no emerge de una necesidad real. Comprender los motivadores permite afinar la estrategia de producto y la comunicación. Si se ignoran, se corre el riesgo de crear soluciones irrelevantes para los usuarios o difícilmente adoptables. Al usarlos correctamente, se potencia la adopción masiva y la satisfacción, pues el producto encaja con las expectativas y emociones. Para identificar motivadores pertinentes, se recomienda investigar el contexto de los usuarios y contrastar la forma en que se resuelven sus necesidades actualmente. Buenos ejemplos de motivadores incluyen ahorro de tiempo, generación de ingresos, confianza, movilidad o contenido de valor. Si un emprendimiento propone, por ejemplo, una plataforma que ofrezca contenido de alto nivel especializado, reportes, análisis detallados, etc., la relevancia sería mayor para profesionales que buscan información confiable. A su vez, solidaridad o prestigio podrían movilizar a un grupo interesado en proyectos con impacto social. Dichos motivadores apuntan a razones profundas o beneficios diferenciados que, si se cumplen, impulsan la adopción y lealtad de los usuarios. Esta conexión se refuerza al diseñar acciones observables que demuestren que el beneficio se está recibiendo, convirtiendo los motivadores en componentes tangibles dentro de la experiencia. Algunos motivadores pueden volverse poco claros, irrelevantes o obstaculizadores si no parten de una necesidad real. Por ejemplo, complejidad nunca sería un motivador, los usuarios casi siempre buscan soluciones intuitivas. Estigmas o imitaciones tampoco conectan con un beneficio directo para la persona. Otro fallo es basar la propuesta en meras suposiciones sin un sustento de investigación. Si se espera que un factor como estatus sea prioritario, es crucial validarlo con observaciones, encuestas o entrevistas. De lo contrario, se diseñaría un producto alrededor de algo que posiblemente no resulte atractivo. Cabe recordar que la innovación no radica en inventar un factor aleatorio, sino en mejorar de manera significativa cómo se satisface la necesidad existente. Descartar motivadores dudosos ayuda a evitar esfuerzos mal dirigidos y a mantener el foco en lo que realmente persuade al usuario. Las acciones representan comportamientos específicos de los usuarios que demuestran que están aprovechando el producto o servicio. Son gestos concretos y medibles: comprar, registrarse o usar el simulador de ahorro energético. Desde la perspectiva de negocio, verificar que los usuarios hagan algo dentro de la plataforma o solución es un indicador fundamental de que la propuesta está cumpliendo con el motivador ofrecido. Por ejemplo, si el motivador principal es el ahorro de tiempo, la acción esperada podría ser que el usuario realice la tarea en menos pasos, probando la hipótesis de eficiencia. Por ello, las acciones deben estar ligadas a métricas claras que permitan monitorear su frecuencia o impacto. Un error frecuente es plantear acciones demasiado vagas o imposibles de medir, como ser más responsables, que no reflejan un comportamiento observable. En cambio, suscribirse al servicio es un signo de conversión. Buenos ejemplos de acciones se centran en comportamientos mensurables que confirman la adopción del producto. Comprar, registrarse, solicitar un envío, abrir un chat con un asesor, etiquetar amigos en una publicación o usar el simulador de ahorro de energía son ejemplos precisos. Cada una de estas acciones indica que el usuario está participando activamente y que el producto le sirve de respuesta a su necesidad. Otro ejemplo podría ser transportarse en bicicleta en lugar de vehículo, si el objetivo es fomentar la movilidad sustentable. Al observar cuántos usuarios ejecutan estas acciones, el equipo de desarrollo y marketing obtiene retroalimentación tangible para iterar y optimizar.
Dichos datos se vinculan a las métricas establecidas, brindando una visión continua de la efectividad de la solución. Las acciones, por lo tanto, son el núcleo del comportamiento esperado y deben delinearse con claros criterios de medición. Las malas definiciones de acciones pueden surgir de confundir metas generales con comportamientos específicos. Ejemplos de acciones mal formuladas incluyen mejorar la gestión de ventas, ser más responsables con el medio ambiente o comprender mejor la importancia de cuidar el agua. Estas expresiones describen una intención o un estado deseable, pero no marcan una conducta observable. Otro problema surge cuando se plantea que la aplicación sea parte de su día a día. Aunque puede reflejar una intención de fidelización, no se especifica qué haría el usuario diariamente. Sin acciones claras, resultará imposible determinar si los motivadores funcionan, por ende, medir si el proyecto va por buen camino. Por ello, es esencial diseñar acciones concretas, realizables y objetivamente verificables que se correspondan con los beneficios anunciados en la propuesta. El impacto se refiere a la consecuencia que el proyecto tendrá en el negocio una vez que haya alcanzado cierto grado de madurez y penetración. Va más allá de los objetivos inmediatos y se vincula con la visión de mediano o largo plazo. Un proyecto con impacto definido apunta, por ejemplo, a convertirse en el referente de un sector, ser el lugar donde los médicos consultan estudios, o a cambiar una conducta de manera masiva, lograr que el vínculo con un banco sea 100% digital. El impacto es visible para observadores externos, inversionistas, colegas de la industria, usuarios potenciales que perciben la magnitud del logro. Esta notoriedad influye en la reputación de la organización y motiva al equipo a seguir perfeccionando la solución. No se debe confundir el impacto con los objetivos a corto plazo. El primero es una meta aspiracional, el segundo es más exacto y medible. Los proyectos que generan cambios masivos suelen plantear impactos reconocidos en la comunidad o en una industria. Lograr que todos los hoteles de la costa utilicen nuestro servicio o convertirnos en la forma habitual en la que las personas acceden a su banco son ejemplos robustos. Este tipo de logro trae una transformación profunda en el comportamiento del mercado y suele elevar la influencia de la empresa en el ecosistema. Aunque no son métricas exactas, sí expresan un horizonte desafiante que guía las decisiones estratégicas. También resulta motivador para los equipos, pues les inspira a trabajar en soluciones escalables y duraderas. El impacto, al ser ambicioso, se sitúa públicamente como una promesa de valor para el futuro, fomentando alianzas estratégicas y atrayendo posibles inversores interesados en iniciativas de alcance amplio. En ocasiones, el impacto se presenta como un simple deseo de popularidad o reconocimiento sin sustento real. Queremos que a todos les encante nuestro producto o queremos que la prensa hable de nosotros son declaraciones vacías y no se explicitan cambios concretos en la sociedad o en el mercado. Tampoco confieren un indicador de éxito perdurable, pues depender de la simpatía general o de la atención mediática no necesariamente significa haber transformado la realidad de los usuarios o del negocio de forma significativa. Un impacto mal concebido también puede aparecer cuando la aspiración se limita a la obtención de un premio o concurso, algo que no revela el valor real del producto en el tiempo. El impacto verdadero debe inspirar un cambio trascendental, que pueda ser reconocido en la industria y que deja una huella perceptible por actores externos. Las métricas permiten cuantificar el avance hacia los objetivos y verificar si las acciones de los usuarios se realizan con frecuencia y consistencia. El propósito de medir es convertir lo intangible en datos concretos. Al diseñar métricas, se recomienda enfocarse en aquellas que reflejen los comportamientos clave, evitando caer en vanidades. Existen métricas cuantitativas, número de usuarios, ingresos generados, tasas de conversión, y cualitativas, percepción de valor, satisfacción del usuario, facilidad de uso. Definir buenos indicadores asegura que cada hipótesis se pueda probar objetivamente. Por ejemplo, si un proyecto busca reducir el tiempo promedio de compra, se registra cuántos minutos transcurren desde que un usuario ingresa hasta que finaliza la transacción. Dichos resultados validan o refutan la solución planteada y orientan mejoras. Las métricas resultan imprescindibles para cualquier iniciativa Lean UX, ya que permiten un ciclo continuo de prueba y aprendizaje. Entre los buenos ejemplos de métricas se encuentran recurrencia de uso, tiempo promedio para completar una tarea, porcentaje de usuarios que completan un funnel de conversión y cantidad de registros por día. En todos estos casos, se transforma un comportamiento en un número, permitiendo comparativas longitudinales, experimentos a barra diagonal B y toma de decisiones fundamentada. Así, si el objetivo es incrementar la usabilidad, medir el tiempo promedio para completar una tarea es vital para observar si los usuarios encuentran el flujo de manera ágil o se quedan atascados.
La tasa de efectividad sirve para plataformas que gestionan transacciones o matching, como en portales laborales o sitios de citas, al reflejar cuántas veces un proceso llega a buen término. Este enfoque cuantitativo puede complementarse con métricas cualitativas, enriqueciendo la perspectiva. Juntos, ambos tipos guían las iteraciones y garantizan la pertinencia del proyecto. Las Vanity Metrics son indicadores que lucen atractivos pero no reflejan la adopción real ni el impacto en el negocio. Likes, follows, retweets y menciones en prensa pueden generar entusiasmo, pero no confirman si la solución está resolviendo la necesidad del usuario ni si el modelo de negocio avanza. Suelen llevar a interpretaciones engañosas. Un pico de likes no necesariamente se traduce en compras o registros. Es fundamental distinguir entre popularidad y valor real. Un proyecto puede gozar de gran presencia en redes sociales, pero si las métricas de conversión o recurrencia de uso son bajas, el verdadero impacto permanece escaso. Por ello, al diseñar métricas, conviene preguntarse, ¿esta información ayuda a tomar decisiones que mejoren la experiencia del usuario o el rendimiento económico? Si la respuesta es no, probablemente se trate de una métrica vana o irrelevante. La implementación exitosa del Scope Canvas implica la colaboración de perfiles variados, analistas de requerimientos, diseñadores de experiencia de usuario, programadores, expertos de marketing y stakeholders clave. Esta dinámica permite obtener distintas perspectivas respecto a las necesidades, motivadores y objetivos, evitando que la visión se sesgue hacia un único departamento. La diversidad de enfoques también enriquece la elección de métricas y acciones, asegurando que la solución final atienda el propósito global y responda tanto a viabilidad técnica como a requisitos legales o financieros. Durante el proceso de construcción del lienzo, se promueve un diálogo fluido para alinear la terminología y acuerdos de alcance. De esta forma, cada área sabe qué debe entregar y cómo interactúa con el resto. El resultado es un sentido de corresponsabilidad y compromiso, vital para gestionar el proyecto de forma sostenible y confiable. Aunque no existe un orden rígido para completar el Scope Canvas, se suelen abordar primero los aspectos más abstractos y estratégicos, propósito, necesidades, objetivos, y después los más concretos, acciones y métricas. Esto facilita que todo el equipo comprenda primero el por qué y el para quién, para luego pasar a cómo y con qué indicadores. También se puede comenzar por las necesidades y objetivos antes de definir los motivadores, de manera que la discusión surja de la problemática real detectada en el usuario. Lo importante es compartir un vocabulario común y no saltarse pasos cruciales. En algunos equipos se realiza un borrador preliminar a modo de hipótesis, que luego se refina con investigación en campo. Al final, se verifican las coherencias internas, las acciones y métricas responden a necesidades y motivadores, los objetivos cumplen el propósito, etc., para hacerse una visión integrada. Las dinámicas empleadas en las clases anteriores de Ingeniería de Requerimientos 1 de enero de 2025 ya han cubierto metodologías para descubrir necesidades y prototipar soluciones de manera rápida. También se revisó la importancia de realizar entrevistas y encuestas para validar hipótesis con usuarios reales. Al llegar a la clase 12, se hace foco en la estructuración formal de toda esa información para construir un modelo de requerimientos robusto y enfocado. La relación con Lean UX exhibe la manera de alinear el ciclo de desarrollo ágil con la definición de requerimientos. El Scope Canvas resume y sintetiza los hallazgos que antes se presentaban de forma dispersa. De esta forma, se logran procesos fluidos en donde los equipos discuten, prototipan, finalmente, plasman la visión en un documento vivo que puede replantearse con base en la retroalimentación continua. Este encadenamiento asegura la coherencia metodológica y fortalece la calidad del resultado final. El Scope Canvas es suficientemente flexible para aplicaciones en múltiples industrias o proyectos de cualquier escala. En el sector público, por ejemplo, facilita la definición de requerimientos para portales ciudadanos, enfatizando necesidades sociales y objetivos gubernamentales. En una startup tecnológica, el lienzo ayuda a comparar hipótesis de valor y a perfilar el modelo de ingresos deseado. En ámbitos académicos, resulta valioso para alinear proyectos de investigación con propósitos y métricas que contemplen impacto científico. Su estructura sencilla potencia la adopción en equipos con diferentes grados de madurez en el análisis de requerimientos, desde organizaciones con procesos muy formales hasta grupos emergentes. Lo fundamental es mantener los principios de claridad, colaboración y validación, sin importar el escenario específico. De esta manera, se evita la rigidez metodológica y se potencia la eficiencia en la resolución de problemas reales. Muchas veces, el Scope Canvas se complementa con herramientas de gestión como el Business Model Canvas o el Lean Canvas.
mientras estos se enfocan en la propuesta de valor global, las fuentes de ingresos y la estructura de costos. El Scope Canvas profundiza en la conexión entre objetivos y requerimientos de usuarios. Así, un equipo puede iniciar trabajando en el Business Model Canvas para delinear la viabilidad financiera y luego emplear el Scope Canvas para describir las necesidades, motivadores y acciones que permitirán aterrizar el producto. La unión entre ambos lienzos favorece la coherencia de la iniciativa y reduce los vacíos de información. También ayuda a integrar la perspectiva técnica y la comercial, reflejando cómo cada requerimiento aporta a la rentabilidad y a la satisfacción del usuario. En definitiva, la combinación de marcos promueve una comprensión integral del proyecto. Como caso ilustrativo, se puede imaginar un portal de empleos que brinde valor tanto a empresas como a postulantes. El propósito podría ser acercar oportunidades laborales de forma ágil y accesible. Las necesidades de las empresas serían encontrar talentos y sus motivadores podrían ser agilidad en la búsqueda y acceso a una base calificada. En cambio, las necesidades de los candidatos serían descubrir nuevas ofertas y facilitar la postulación, con motivadores como ahorro de tiempo o oportunidades personalizadas. Los objetivos del negocio podrían ser lograr 1.000 ofertas publicadas mensuales y superar las 10.000 postulaciones con éxito. Las acciones de los usuarios envolverían registrarse, subir CV o contactar al postulante. Se mediría, por ejemplo, tasa de coincidencia y tiempo promedio de cobertura de vacantes. El impacto esperado consistiría en convertirnos en la plataforma líder de contratación, reconocible en la industria de recursos humanos. En el contexto gubernamental, se podría usar el Scope Canvas en un proyecto de digitalización de trámites. El propósito radicaría en hacer la gestión estatal más cercana y eficiente para todos. Las necesidades de la ciudadanía incluirían evitar traslados largos y agilizar el envío de documentación. Los motivadores podrían ser ahorro de tiempo, transparencia y confianza en la administración. Como objetivos, el ente estatal propondría reducir el número de turnos presenciales en un 40% y disminuir el costo de operación en un 25%. Las acciones concretas incluirían solicitar certificados en línea, adjuntar documentos digitalizados y recibir notificaciones de estado. Para medir resultados, se contabilizarían porcentaje de trámites online completados y tiempo promedio por transacción. El impacto se definiría como establecer un entorno totalmente digital para los principales servicios públicos, lo que sería observable al reducir significativamente las esperas y costos. El principal aporte del Scope Canvas radica en la claridad, concentrar en un solo lugar las motivaciones, requisitos, objetivos y criterios de éxito. Esto incrementa la eficiencia comunicativa, pues cada miembro del equipo comprende cómo su contribución encaja en la visión general. Además, el uso del lenguaje simple y conciso hace que el lienzo sea un material de referencia accesible para nuevos integrantes o stakeholders externos. Al estar todo condensado, resulta más sencillo detectar inconsistencias o duplicaciones. Por ejemplo, si surge un objetivo que no responde a ninguna necesidad identificada, se evalúa si debe replantearse o descartarse. Asimismo, se fomentan conversaciones productivas y oportunas sobre prioridades. La claridad generada redunda en una ejecución más ágil, evita malentendidos y disminuye costos de retrabajo derivados de objetivos ambiguos. En definitiva, un Scope Canvas práctico y bien construido es un faro para guiar la evolución del proyecto. Un elemento esencial del Scope Canvas es su naturaleza dinámica. A medida que se obtienen datos de usuarios o cambian las condiciones de mercado, el lienzo se actualiza. Si se descubre que cierta necesidad no tenía la relevancia prevista, se ajusta o hasta se elimina. Si surgen nuevas oportunidades o restricciones, el equipo replantea objetivos o introduce acciones adicionales. Este ciclo de retroalimentación es clave para iniciativas Lean UX, pues permite validar hipótesis rápido y sin temor a dar marcha atrás si algo no funciona. El aprendizaje constante ayuda a refinar los requerimientos y a mejorar el producto gradualmente. Dicho proceso se facilita si se cuenta con métricas claras. Al analizar la evolución de los números, se identifican los puntos fuertes y débiles. Esto promueve la cultura de iterar y optimizar, con la certeza de que el cambio es parte natural del proyecto. Al implantar un enfoque como Scope Canvas dentro de una organización, a menudo se requiere un cambio cultural que promueva la colaboración y la transparencia. Las áreas de TI, marketing, operaciones y experiencia de usuario deben dejar de trabajar en silos y comenzar a compartir información. Esto puede enfrentar resistencias iniciales, sobre todo en estructuras tradicionales con roles muy delineados. Al mismo tiempo, la dirección debe fomentar cierta tolerancia al error y la experimentación, basada en la retroalimentación de los usuarios.
cuando el proceso está bien liderado, se crean equipos multidisciplinarios consolidando una visión compartida del producto. Poco a poco, se incorporan prácticas de medición y seguimiento de acciones como una rutina cotidiana. El Scope Canvas facilita esa transición cultural al servir como punto de unión entre múltiples visiones, mostrando cómo cada sección encaja en la misión total. A medida que un proyecto escala, el Scope Canvas conserva su utilidad como hoja de ruta que puede expandirse. Nuevas funcionalidades o mercados representan oportunidades de revisar y ampliar secciones como necesidades y motivadores. El impacto planificado puede rebasar el alcance local para apuntar a un público regional o global. Además, la escalabilidad exige revisar y ajustar los objetivos de corto plazo, predefinir métricas y acciones que resulten pertinentes a contextos más diversos. Por ejemplo, si la plataforma crece a varios países, deberán incorporarse traducciones o requerimientos específicos de cada región. Mantener la esencia del propósito a la vez que se adaptan detalles operativos es uno de los mayores desafíos de la expansión. El Scope Canvas brinda un andamiaje para sostener la coherencia original, sobre todo, para no perder de vista el valor fundamental ofrecido a los usuarios. La aplicación práctica en la clase puede involucrar un ejercicio grupal donde los estudiantes, divididos en equipos, elijan un problema real, eje, mejorar la experiencia de inscripción universitaria, y elaboren su propio Scope Canvas. Cada equipo define el propósito, identifica las necesidades y propone objetivos. Luego, se determinan motivadores, acciones y métricas concretas para medir el éxito. El docente supervisa la coherencia entre segmentos y la consistencia con la metodología. Durante la actividad, se resaltan errores comunes, como confundir necesidades con soluciones o proponer objetivos sin indicadores claros. Finalmente, se revisa el impacto esperado y su relación con las metas de largo plazo, fomentando la reflexión sobre la escalabilidad de la propuesta. Este tipo de dinámica consolida la comprensión teórica del Scope Canvas y familiariza a los estudiantes con su aplicación en contextos reales y colaborativos. En metodologías ágiles como Scrum, el Scope Canvas puede servir de base para elaborar el Product Backlog inicial, pues define el alcance general y las prioridades de valor. En lugar de partir de una lista extensa de requisitos, se comienza con un entendimiento compartido de propósitos, motivadores y objetivos. Cada historia de usuario que se integra al backlog puede estar inspirada en una necesidad identificada y debe contribuir a un objetivo o al impacto deseado. Durante las ceremonias de planificación, se revisan las secciones del lienzo para asegurarse de trabajar en lo más relevante. Asimismo, a medida que se completan sprints, se obtienen métricas que comparan el desempeño real con las expectativas reflejadas en el Canvas. De esta forma, la ejecución se mantiene alineada con la estrategia global, y los equipos tienen una referencia visual permanente. El Scope Canvas no sustituye la documentación detallada de requisitos funcionales y no funcionales, sino que la complementa. Aporta un panorama macro donde se evidencian las justificaciones de cada requerimiento, su alineación con las metas del negocio y la manera en que los usuarios se verán impactados. Luego, el analista de requerimientos traduce este lienzo a especificaciones técnicas y diagramas formales cuando sea necesario. La ventaja de tener un Canvas es que se mantiene la coherencia. Cada requisito formal debe rastrearse hasta alguna sección del lienzo. Si no existe esa correspondencia, se cuestiona su pertinencia. Por otro lado, el Canvas fomenta la comunicación en lenguaje simple, evitando que los stakeholders no técnicos se sientan abrumados con documentos muy extensos. Así, se promueve la participación activa de todos y se logra un producto final más robusto y útil. Imaginando un servicio de cursos online, podría medirse la tasa de finalización de cursos, la tasa de aprobación en evaluaciones, la frecuencia de ingreso por semana e incluso la tasa de recomendación. Estas métricas muestran si los usuarios realmente comprenden el material, si permanecen activos y si promueven el uso de la plataforma entre sus círculos sociales. En este campo, las Vanity Metrics serían los likes en redes o la cifra de visualizaciones en un video promocional, que, si bien pueden generar difusión, no garantizan un aprendizaje efectivo. Para seguir el ciclo Lean UX, el equipo revisaría periódicamente cómo evolucionan esas métricas y ajustaría la experiencia de navegación o la oferta de contenidos. Si la tasa de finalización es baja, se investigan causas, se introducen mejoras pedagógicas o se reorganiza la estructura del curso. Este proceso refleja la importancia sustancial de las métricas bien definidas. Finalmente, conviene reafirmar que el Scope Canvas no es un documento estático. Su efectividad se manifiesta cuando el equipo lo consulta a lo largo del proyecto y lo actualiza conforme avanza la comprensión de los requerimientos.
Este dinamismo lo hace muy poderoso en entornos cambiantes, típicos del desarrollo de software y del diseño de servicios digitales. Un cambio regulatorio, un nuevo competidor en el mercado o la emergencia de una tecnología disruptiva pueden alterar las prioridades. Gracias a la estructura flexible del Canvas, los equipos pueden adaptar los objetivos, las métricas y hasta las acciones propuestas, asegurando que el producto final responda siempre a las necesidades reales y al contexto actual. Este carácter vivo refuerza la cultura de mejora continua, invitando a incorporar el aprendizaje iterativo en cada fase de desarrollo. La lectura atenta del Scope Canvas revela la relevancia de cada sección y su valor integrador. Su carácter multidisciplinario estimula la responsabilidad colectiva por el resultado final, evitando que solo unos pocos conozcan el rumbo. El Canvas expone posibles contradicciones y establece la importancia de medir lo que realmente impacta al usuario. Sin embargo, no debe verse como una varita mágica. Sin una adecuada moderación de las dinámicas de equipo o sin datos reales de usuario, puede convertirse en una formalidad sin sustancia. Por eso, la investigación previa es fundamental, al igual que la disposición para iterar y refinar. Quienes adoptan el Scope Canvas con mentalidad abierta y espíritu colaborativo descubren que el debate y la exploración inicial generan cimientos sólidos para una implementación exitosa. Por ende, su aporte a la ingeniería de requerimientos es de gran valor. Para cerrar, se recomienda que cada estudiante ponga en práctica la elaboración de un Scope Canvas en un proyecto personal o en un reto propuesto por la materia. Esta experiencia práctica refuerza la comprensión de cómo se plantean las necesidades y los objetivos y de qué forma se ligan los motivadores con las acciones medibles. Al final del proceso, se visualiza la coherencia general y se hace posible un planteo más certero de las métricas. Es provechoso comparar la primera versión del lienzo con la última, evidenciando los ajustes que surgen de la experimentación y la retroalimentación. Dichos hallazgos se comparten con el resto de la clase para fomentar el aprendizaje colectivo. Este ejercicio práctico complementa la teoría y consolida la habilidad de manejar el Scope Canvas como parte central de la ingeniería de requerimientos. El análisis de sistemas requiere una visión sistémica donde se identifiquen las interacciones entre múltiples componentes, incluyendo los factores humanos y organizacionales. El Scope Canvas encaja en este paradigma, al exponer las relaciones entre propósitos, usuarios, acciones y resultados. Permite mapear flujos de comportamiento e integra métricas que reflejan la dinámica real del sistema. Además, introduce la dimensión de impacto y crecimiento, esenciales en proyectos de gran escala. Para los estudiantes de análisis de sistemas, aprender a combinar metodologías clásicas de levantamiento de requisitos con herramientas ágiles y colaborativas constituye una ventaja competitiva. Les permite adaptarse a escenarios donde los requerimientos cambian rápidamente. Este enfoque integral facilita la detección de riesgos y oportunidades de forma temprana, evitando la fragmentación de la información. Con ello, se fortalece la calidad de los productos y servicios que se diseñan. La clase 12 se relaciona con otras materias del plan de estudio, como diseño de interfaces, gestión de proyectos y metodologías ágiles. Gracias al Scope Canvas, los elementos de diseño, UX, UI, se integran con la misión de negocio y el análisis técnico. Al mismo tiempo, la gestión de proyectos puede apoyarse en este lienzo para priorizar entregas y sincronizar la participación de diferentes áreas. En metodologías ágiles, se refuerza la idea de trabajo iterativo y la necesidad de retroalimentación frecuente. Asimismo, asignaturas que tocan aspectos legales o de calidad de software se benefician al ver cómo los requerimientos no funcionales se desprenden de las mismas premisas que los funcionales, todo dentro de un marco que articula coherencia global. Esta sinergia refuerza el aprendizaje transversal y promueve una formación sólida. El manejo de estas herramientas y de la visión integral que ofrecen es un plus para futuros ingenieros de requerimientos, analistas de sistemas y líderes de proyectos. Las organizaciones demandan profesionales capaces de comunicar la razón de ser de un producto y de enlazarla con indicadores medibles. Además, se valora la habilidad de involucrar a múltiples partes interesadas para consensuar objetivos y prioridades. La experiencia de haber utilizado el Scope Canvas se traduce en un enfoque más pragmático, colaborativo y experimentador, cualidades muy requeridas en mercados competitivos y en proyectos de innovación. Por otra parte, el énfasis en el usuario refuerza la capacidad de empatía y la comprensión de contextos. A la larga, esa formación se refleja en soluciones más exitosas y en carreras profesionales enriquecedoras para quienes dominan estas metodologías. La metodología presentada en la clase 12 establece un puente sólido entre la teoría y la práctica.
Se alienta a los estudiantes a profundizar en la documentación recomendada y apropiar los conceptos mediante casos de estudio o prácticas simuladas. Cada proyecto real que involucren fuera del ámbito académico puede transformarse en una oportunidad para aplicar y perfeccionar lo aprendido. El Scope Canvas servirá no solo para proyectos digitales, sino también para iniciativas de emprendimiento o mejoras de procesos internos en una organización. Es esencial que se incorporen las enseñanzas de los próximos encuentros, donde se profundizará el refinamiento de requerimientos y la implementación de pruebas de viabilidad. Al fin y al cabo, esta clase es un paso más en la evolución como analistas, con miras a formar profesionales competentes en la identificación y satisfacción de necesidades complejas. Las fuentes para profundizar en estos temas incluyen obras como la de Delag y Lacano, que ofrece una base sólida en ingeniería de requisitos con un enfoque didáctico. Ramos et al. Aportan una visión práctica en su curso de ingeniería de software, atendiendo la relevancia de la colaboración y la iteración. Además, Vázquez y Simoes llevan la discusión a un plano orientado al negocio, resaltando la importancia de alinear la estrategia empresarial con los requerimientos digitales. Los marcos metodológicos de Lean UX y Scrum proveen el contexto ágil donde el Scope Canvas florece, enfatizando la validación continua y la cercanía con el usuario. Se sugiere consultar blogs especializados y artículos académicos que presenten casos concretos de implementación. Así, se podrá profundizar en la adaptación de la herramienta a contextos específicos, ampliando la comprensión de su utilidad y alcance.